La iglesia y su unión con Cristo es el título de la enseñanza de hoy. Y yo quiero que usted y yo podamos tener el corazón dispuesto para aprender sobre la iglesia y sobre lo que Cristo dice, lo que la palabra del Señor dice, para edificar nuestras vidas y que la iglesia pueda ver a la iglesia, se pueda ver a sí misma como Cristo la ve. ¿Sí? Amén. Ubíquese por favor en su Biblia, en el libro de Mateo capítulo 16, versículo 18. Libro de Mateo capítulo 16, versículo 18. Está la declaración que hace Jesucristo a Pedro, del cual habíamos comentado en un momento dado, sobre la iglesia. Y hablábamos un poco sobre este caso. Y decíamos que cuando Jesús está con Pedro, está en una región que se llamaba Cesarea de Filipo, y preguntó a sus discípulos: ¿qué dicen los hombres? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Y ellos respondieron: algunos dicen que tú eres esto, algunos dicen que tú eres aquello. Y Pedro salta a la palestra y Pedro dice: tú eres el Hijo del Dios viviente. Y que Pedro diga esta declaración es una declaración que Jesús le dice: en esta roca, tú eres Pedro, y sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. Y explicaba un poquito el contexto sobre lo que Jesús estaba diciendo. Porque cuando Jesús le dice a Pedro: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré la iglesia, él sella lo que le dice, diciéndole las palabras a Pedro, diciéndole: y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Qué declaración tan profunda. Las puertas del infierno no van a tener la capacidad de tumbar a la iglesia. No van a tener la capacidad de menguar a la iglesia. Y les comentaba que parte del contexto de lo que está ocurriendo aquí es que el escenario era un escenario lleno de templos a ídolos, donde la concentración espiritual idolátrica era bastante fuerte. Y allí Jesús le dice a Pedro: no importa el reino de las tinieblas, porque aquí mi presencia será suficiente para guardar a la iglesia. Y sobre esta verdad de que yo soy Cristo, el primero, el primogénito, el dueño absoluto, está asentada la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Esto es la iglesia. Usted hace bien cuando forma parte de la iglesia, porque al formar parte de la iglesia, usted está diciendo: yo estoy entrando en la protección divina de Dios. No hay nada, no hay ninguna institución a la que Jesús haya dicho: sobre esta roca edificaré mi iglesia, sino a la iglesia de Cristo. ¿Y quién es la iglesia de Cristo? Gloria al Señor. ¿Quién es la iglesia de Cristo? Nosotros somos la iglesia de Cristo, llena de personas para hacer una comunidad, y esa comunidad está siendo resguardada por su Señor. ¿Sí? Amén. Eso es la iglesia. Y Efesios capítulo 5, versículo 32 dice una verdad que Pablo quiere hablar sobre la unión de la iglesia con Cristo. Dice Pablo: grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. Y la declaración que Pablo está haciendo en este momento, que dice: grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. Él está hablando del matrimonio, de la unión matrimonial. Y Pablo está hablando del mismo Génesis, cuando en Génesis capítulo 2, versículo 24, por tanto, dice Dios: por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán una sola carne.
Lo que Pablo está diciendo aquí es que la iglesia se ha unido con Cristo en una sola carne como el aspecto que ya Dios había establecido. Pero esto hay que entenderlo para poder verlo, hay que ir exactamente a Cristo. Entonces, una boda, una unión, unos votos, un amor, un tiempo sin fin donde dos personas se preparan para compartir y disfrutar de la vida del uno del otro, todo en términos espirituales y también todo en términos físicos, es nuestra relación con Dios. Qué interesante. Pongámosle más atención a la iglesia, porque la iglesia es la unión de nosotros con Cristo Jesús. Amén. No sé si me escuchan, pero me estoy esforzando un poco más aquí para hablar. Puedes subir un poquito allí. Entonces Pablo está hablando de una acción que ocurre naturalmente para que la podamos entender y llevarnos a entenderla espiritualmente. Es emocionante, pero también a la vez es intimidante en lo que eso requiere, en lo que eso realmente es. Entonces, yo tengo tres cositas que decirles. Número uno, el inicio de nuestra relación o nuestra unión con Cristo. Número dos, el andar en nuestra unión con Cristo. Y número tres, el presente, el futuro de nuestra unión con Cristo. Todo esto en unión con Cristo. Número uno, el inicio de nuestra unión con Cristo. Y en el inicio de nuestra unión con Cristo quiero pedirle que te vayas a Efesios capítulo 2, versículos del 1 al versículo 13. Efesios capítulo 2, Pablo está nombrando y está hablando de algo muy interesante que pasó con nuestra vida. En el capítulo 2, en el versículo 1, dice la escritura de la siguiente manera. El inicio de nuestra unión solo tuvo que ver con Cristo y Pablo quiere que nosotros podamos verlo en estos textos. Dice, y Él los dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados. Efesios capítulo 2, versículo 1. El principio de todo es Cristo dándole vida individualmente a cada persona espiritualmente para hacerlo después injertado en la iglesia. Eso es el principio. Dice la escritura, y Él os da vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Quién es el que da vida? Cristo es el que da vida. Y después él sigue diciendo, en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Lo que Pablo está diciendo aquí es que todo aquel que no está en Cristo Jesús está todavía en un espíritu de desobediencia hacia su relación con su creador, lo que estábamos comentando de Romanos capítulo 1. Prefirieron adorar a las criaturas en vez de a Dios, el creador. Pero Pablo está dando una noticia muy especial que tiene que ver con lo que ha sucedido con nuestra vida espiritual. Aunque estabas caminando, aunque estabas vivo por ahí, o que estabas siendo feliz comiéndote cualquier cosa, estabas muerto espiritualmente. Y la única manera de poder tener vida espiritual lo tuviste en Cristo Jesús, porque Él tuvo el inicio de darte a ti la vida eterna a través de su Espíritu Santo. Y esta unión de la iglesia viene a través de Cristo con la acción del Espíritu Santo al darnos vida. Amén. Entonces, el versículo 13 de ese mismo capítulo dice de la siguiente manera, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. No es una acción nuestra,
Es una acción de Cristo Jesús. Para nuestro beneficio eterno, Dios tiene misericordia y con su Espíritu Santo nos da vida literalmente cuando estábamos muertos. ¿Amén o no amén? Es un poquito complejo a veces, pero ¿sabe algo? Fue la sangre de Jesús la que al derramarse en la cruz del Calvario nos une a Él. Y en su sangre redentora es que nosotros podemos estar en unión, en fe, en salvación con Él. Entonces la iglesia está unida a Cristo porque Él es el principio de nuestra unión. Amén. Hebreos capítulo 9, versículos del 11 al 12 dice: pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, entró en un lugar santísimo una vez para siempre, no por medio de sangre de machos cabríos ni de becerro, sino por medio de su propia sangre, obteniendo redención eterna. Hebreos capítulo 12, versículo 2 dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Lo que Hebreos está diciendo aquí es que Jesús, al ver la cruz, sangrienta cruz, cruel cruz, tuvo un gozo al mirar la cruz, cosa que es muy difícil de comprender, porque como Cristo tuvo gozo, la única manera de que Jesús tuvo ese gozo era porque Jesús estaba viéndote a ti, uniéndose a Él a través de la cruz del Calvario. Esa fue la acción de Jesús. Y eso es lo que significa la iglesia. Hoy estamos unidos a Cristo por su misma sangre y por la acción redentora que Él ha hecho. Amén. Otra de las cosas que nosotros vemos en este punto de la unión con Cristo, de que Él es el inicio sobre esta unión, está en Efesios capítulo 1, versículo 4 y versículo 5. Pablo, en la primera parte de la carta de Efesios, les presenta el fundamento de nuestra unión con Cristo. Dice, en la primera parte del texto dice: según nos escogió. Esto lo hemos abordado en el tema de la salvación. ¿Quién es el que escoge a la iglesia? Dios es el que escoge a la iglesia. Dios es el que ha hecho que nosotros estemos con Él. Y dice la Escritura, según nos escogió antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él en amor. Nos predestinó. Dios había escogido desde antes de la fundación del mundo que gracia y verdad fuera la iglesia que es hoy. ¿Amén o no amén? Dios había escogido que tú y yo formáramos esta iglesia. Y en su amor y en su bendición nos escoge. Ninguno de nosotros teníamos la capacidad de escoger a Dios por nuestra naturaleza pecaminosa, sino que Él tuvo a bien antes de que todos naciéramos para que quede afirmado de que Él es el autor de nuestra unión. Amén. Es Cristo el autor de nuestra unión. Y en la carta de Romanos, en el capítulo 8, versículo 1, está otra de las declaraciones con respecto a Cristo a través de la unión con su Espíritu Santo. Dice, por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están
en Cristo Jesús. Hermano, amigo, si tú estás en Cristo, no hay condenación para ti. Porque estás unido a aquel que liberó y que pagó la deuda en la cruz del Calvario. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos aplauden su grandeza? Todos los que estamos, hermanos, con todos los que estamos en Cristo, estamos condicionados a andar en el Espíritu Santo. Y andar en el Espíritu Santo es andar en la unión con Cristo Jesús. Es una consecuencia de tener a Cristo. Es una consecuencia de estar en Él. ¿Lo puedes ver? ¿Puedes ver que andar en Cristo es andar en el Espíritu Santo? No te confundas. No te confundas. Y en la carta de Juan, en el capítulo 15 de Juan, hay una declaración que Juan hace. Y Juan dice, yo soy, escribe lo que Jesús dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, los sarmientos, las ramas. Separados de mí, nada pueden hacer. Yo no puedo amar a Dios si no estoy en Cristo. Y yo no puedo caminar en Cristo si yo no estoy en Cristo. Por lo consiguiente, yo no puedo estar unido a Cristo si realmente Cristo no está en mí. Y Jesús dice, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Yo soy el que los sostiene y ustedes son los que dan fruto. Porque separados de mí, nada pueden hacer. Lo segundo que yo quiero tocar es el andar en nuestra unión con Cristo. Ahora nos toca a nosotros. Y he aquí el trago amargo de esta parte de la predicación. Porque, hermano, tenemos nosotros el bienestar de estar en Cristo. Tenemos nosotros que Cristo ha hecho la obra y nosotros no hemos hecho nada. Porque tú y yo no podíamos hacer nada de la obra redentora si no es Cristo el que la puede hacer. Y Cristo es el que hace en nosotros y produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, dice la palabra de Dios. Y es a través de su Espíritu Santo. Pero ahora nos toca a nosotros tener una acción. Y uno de los textos que yo quiero que utilicemos para esto está en Efesios capítulo 5. Y qué importante es rico, ¿verdad? Y conocer en su amor, que Él nos une a Él, pero también nos lleva a nosotros a tener una responsabilidad. Una santificación como redimidos por su sangre. Nos debe llevar a reflexionar cada día sobre nuestra conducta de fe. Nos debe llevar a reflexionar cada día de cómo nosotros estamos viviendo nuestra vida y nuestra comunión con Cristo. Cómo nosotros nos estamos relacionando con Jesús. Cómo yo estoy teniendo mi relación con Cristo Jesús. Porque ahora se trata de que si yo estoy unido, yo tengo una participación de esto dentro de esta unión, ¿sí o no? Tengo una participación que hacer que tiene que ver con la santificación, el caminar de la vida cristiana. Y el caminar de la vida cristiana es algo que se tiene que dar individualmente y colectivamente. En Romanos capítulo 6, antes de entrar a Efesios capítulo 5, desde el verso 1, están algunas preguntas retóricas reflexionando para que podamos entender un poco acerca de lo que está queriendo comentar Pablo sobre nuestra participación. Romanos capítulo 6 habla de algunas preguntas que son interesantes. Abra su Biblia allí si la tiene, o mire el texto aquí, si lo pueden colocar. Romanos capítulo 6. Pablo pregunta, ¿continuaremos pecando para que la gracia abunde?
Es algo que tenemos que reflexionar. Porque ahora somos salvos. Porque ahora estamos en Cristo. Pero ¿continuaremos pecando para que la gracia abunde? Es la pregunta, que es como que si Pablo estuviera sentado al frente tuyo, o Pablo estuviera escribiéndote un texto de WhatsApp, o Pablo estuviera en una videollamada preguntándote, ¿continuaremos haciendo el mal? Ya después que Dios te ha unido a Él a través de Cristo, ¿continuaremos nosotros en la misma situación en la cual vivíamos antes? Primera de Corintios capítulo 5 versículo 17 dice que ahora todos somos nueva criatura, que las cosas viejas pasaron y ahora son todas hechas nuevas. Dígale al que tiene al lado, todas son hechas nuevas. ¿Y qué dice Pablo en respuesta a esta pregunta? ¿Cuál es la respuesta que da el mismo Pablo en este momento? Dice, de ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? No tiene lógica que me invites a vivir una vida de santificación a través de la persona de Cristo y quiera yo constantemente seguir actuando en el pecado. Pues mi participación como iglesia, unido a Cristo, está enfocada en que las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas. Porque somos nuevas personas, porque hemos sido redimidos, porque realmente necesitamos a Cristo. No seas ni cabezón ni cabezona. Hay que vivir una nueva vida. Amén. Y esta vida se vive en el Espíritu Santo, se vive en la unión con Cristo. En el versículo 5 del capítulo 6 de Romanos dice, porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Si hemos sido unidos, Pablo está diciéndote, si es que hemos sido unidos y hemos sido unidos a Cristo en la semejanza, entonces vamos a ser también semejantes a su resurrección. ¿Qué es lo que está asegurándonos la Escritura? La Escritura nos asegura que la muerte de Cristo ha funcionado para la muerte y la justificación de mis pecados, y la resurrección de Cristo nos da a nosotros la seguridad de que vamos a resucitar también con Cristo, porque estamos unidos a Cristo y nuestra vida debe de representar a Cristo el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Nuestra unión con Cristo nos debe de llevar a pensar cada vez algo muy importante. Nos debe de llevar a pensar que cada vez que pecamos, estamos pecando con Cristo encima. Estamos fallándole a Cristo y Cristo está en nosotros. Por favor, piensa un momento. Si pensáramos en una barra de colores, si pensáramos en una barrita de colores y esa barrita de colores lleva de blanco a un color negro oscuro o rojo, donde negro significa lo peor, rojo significa lo peor y blanco lo más suave. ¿Usted ha escuchado en la calle que dicen que hay mentiritas blancas? Sí, ¿verdad? Y nosotros comenzamos a decir, bueno, esta es una mentirita blanca, por lo tanto yo tengo licencia para decir mentiras blancas. Pero no tengo licencia para decir estas barbaridades o estas cosas obscenas o estos pecados que pueden ser públicos y pues son peores. Pablo está diciendo aquí
Tu unión con Cristo te tiene que llevar a ver la barra de colores de tal manera que la detestes, porque cada cosa que haga, ya sea de blanca a oscura, está marcando y está insultando a la persona de Cristo, a su Espíritu Santo. Cada vez que tú dices una grosería, cada vez que yo digo una grosería, cada vez que yo fumo, cada vez que digo algo, insulto al prójimo, yo le estoy diciendo al Espíritu Santo, según la Escritura y según mi unión con Cristo, yo le estoy diciendo, no me interesa que viva con total de soltar el tigre que hay en mí. Pues debe de reflexionar y debemos de reflexionar en esta acción que nosotros tenemos aquí, porque cada vez que pensemos o hagamos, como dice la Escritura, lo hagamos para la gloria de Dios. Por lo tanto, cada vez que pensemos en que puedo fallar, voy a ir a la persona de Cristo y voy a ir a donde yo estoy unido, y en mi responsabilidad de mi relación con Él, no voy a caminar en lo que estoy anhelando caminar, en el pecado que quizás quiero hacer, porque voy a agradar a Cristo que está unido a mí. Amén. Y esto se da de manera individual, pero también de manera colectiva en la iglesia. Una iglesia santa, unida a Cristo. Quiero contarles una historia de una mujer en Kenia, una historia verídica. Esta es una mujer cristiana. Un día ella y su esposo están en su casa y su esposo llegó con sus amigos bebiendo alcohol. Y él llegó riendo con sus amigos y su esposa está allí. Y cuando él llega, él hace un acto atroz delante de sus amigos sexualmente con su esposa. Y empezó a abusar de su esposa al frente de sus amigos, mientras sus amigos veían el acto y se reían y se burlaban. Y ella estaba sufriendo lo que este hombre, su esposo, estaba haciendo. Pues cuando este hombre terminó todo su acto, esta mujer llegó y se acomodó el cabello, se acomodó la cara, fue a la cocina y trajo algo, preparó algo de comer, fue a la cocina, trajo algo, preparó algo de comer para su esposo y sus amigos. Y su esposo comenzó a llorar. Y le dice a ella, ¿por qué haces esto si yo acabo de maltratarte? Si yo acabo de insultarte delante de los demás. Y ella con lágrimas en sus ojos, ella le dice a su esposo, si puedo sufrir todo esto con tal veas a Cristo en mí, que Él te ama, yo lo voy a hacer. Lo volveré a hacer y estaré dispuesta a sufrirlo hasta que veas que Cristo te ama. Dijo esta mujer con todo el dolor que tenía. El marido cayó tendido en el suelo, arrepentido por lo que había sucedido, entregando su vida y convirtiéndose al cristianismo. Y esta pareja disfruta de una relación con Dios. Pues en este espectáculo que ha pasado, mi querido hermano, Cristo es la mujer de Kenia y el marido somos nosotros, lamentablemente. Donde como maridos hemos maltratado a la persona de Cristo. Pero Él vuelve una y otra vez a decirnos, yo te amo con amor eterno. Y quiero la santificación porque te he unido a mí. Amén. En Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18 dice, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu.
Nicolás escribe en su libro Cambios Profundos la siguiente declaración. Siendo cristianos rechazamos a Cristo, lo lastimamos y lo cambiamos muchas veces por nuestros ídolos. Siendo cristianos le damos la espalda, abusamos de su amor, cometemos adulterio, como dice Santiago 4:4. Siendo cristianos tenemos que reflexionar que nuestra acción como iglesia, que nuestra acción individual tiene que estar enfocada en la santificación para agradar a Cristo nuestro Señor. Amén. Esta parte no nos gusta mucho, a mí tampoco. Y lo último que quiero decirles está en el capítulo 5 de Efesios, porque Efesios Pablo está escribiéndole a la iglesia de Efesios sobre nuestra conducta y nuestra manera. Capítulo 5 del libro de Efesios dice: sean pues imitadores de Dios como hijos amados y anden en amor, así como también Cristo les amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda de sacrificio a Dios como olor fragante. Pero inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se nombre entre ustedes como corresponde a los santos. Tampoco haya obscenidades, ni necedades, ni groserías que son inapropiadas, que son apropiadas de otra gente, sino más bien acciones de gracia. Porque con certeza ustedes saben esto, que ningún inmoral, impuro o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie os engañe con palabras vanas. La Escritura nos lleva a estar sujetos a Cristo nuestro Señor. Y como cristianos tenemos una participación importante. Tenemos que vivir en santidad para agradar a Cristo. Amén. En nuestra unión. El último punto para terminar es el presente y futuro de nuestra unión con Cristo. En el mismo capítulo de Efesios, capítulo 5, versículo 24 dice: pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben de estar sujetas a sus maridos. Maridos, amen a sus mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento con las aguas, con la palabra, a fin de que presentándosela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga manchas ni arrugas ni cosas semejantes, sino que fuera santa e inmaculada. Nosotros vemos a Cristo, mis hermanos, que se encarga de su iglesia en nuestro presente y también se encargará de su iglesia en el futuro. Así que es interesante saber que el presente de la iglesia y que el futuro de la iglesia está en las manos de Cristo, según Efesios capítulo 5, los versículos del 24 en adelante. Y Pablo hace la alegoría o hace la afirmación: así como el marido es la cabeza, así es Cristo la cabeza de la iglesia. Y Cristo se presenta a la iglesia, acomoda a la iglesia, le quita las arrugas a la iglesia, la pone bella, la pone esplendorosa para presentársela a sí mismo. ¿Cómo lo hace Cristo? A través de su Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que nos muestra el camino de santificación? Su palabra. Dice Jesús en la oración sacerdotal de Juan capítulo 17: santifícalos en tu palabra es verdad. No es fuera de la Escritura, no es fuera de una relación con Dios, no es fuera de esto que nosotros vamos a tener esa unión con Cristo. Así que tenemos a un Cristo encargado de nosotros totalmente. En Efesios capítulo 4, versículo 10,
Pablo también da otra declaración interesante sobre esto. Pablo dice, el que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. ¿Quién es ese? Jesucristo es el que lo llena todo. Y Jesucristo es el que puede llenar el corazón, tu corazón necesitado. Y Él nos va a llevar hasta su presencia. Apocalipsis 19, versículo 6, versículo del 6 al 8 dice, y nos muestra un panorama escatológico de ese futuro en Cristo Jesús. ¿Cuántos quieren estar delante del Padre un día así ya, fuera de toda aflicción? ¿Cuántos dicen amén? Bueno, Jesús nos da esta declaración en Apocalipsis 19. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos también herederos. No, perdón, esto es Romanos. Estoy leyendo Romanos 8, 16 y al 18, perdón. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Ninguno de tus sufrimientos, ninguno de las causas de las cosas que te están haciendo sufrir está lejos del alcance de la providencia de Dios, sino que lo que ahora tú sufres, sea lo que sufras, más adelante no tiene comparación con la gloria venidera en Cristo Jesús. Pero asegúrate de tener a Cristo en tu vida. Asegúrate de que el Espíritu Santo te haya llamado y te haya tocado de tal manera de que tú estés en Cristo Jesús. Ahora sí les voy a leer Apocalipsis 19. Versículo 6 al 8. Dice, oí la voz de una gran multitud como el estruendo de muchas aguas y como el sonido fuerte de truenos que decían, aleluya. Porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Regocijémonos, alegrémonos, démosle a Él gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. ¿Y cuál es su esposa? Nosotros, la iglesia, hemos llegado y nos hemos preparado porque Él nos ha santificado para estar delante de Él, escatológicamente en ese futuro que hoy disfrutamos como iglesia. Amén. Hoy disfrutamos de su presencia. Hoy somos iglesia. Hoy somos redimidos. Hoy somos unidos a Cristo porque Cristo así lo hizo. Por eso es importantísimo que tú y yo, cuando pensemos en la iglesia, no pensemos simplemente en la institución, no pensemos simplemente en la comunidad, sino que pensemos que es el conjunto de redimidos por la sangre de Cristo que está siendo sostenido por el mismo Cristo. Amén. El que lo llena todo y el que lo hace todo. Quiero concluir en Colosenses capítulo 1, versículo 24 al 27. Mire lo que escribe Pablo. Ahora me alegro en mi sufrimiento por ustedes y en mi carne, completando lo que faltaba de las aflicciones de Cristo. Hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia. De esta iglesia fui hecho ministro conforme a la administración de Dios, dice Pablo, que me fue dada por el beneficio de ustedes a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios. Es decir, el ministerio que ha estado oculto desde los siglos de generación, pero ahora ha sido manifestado a los santos. Ahora ha sido manifestado a los santos que tú y yo somos la iglesia de Cristo y que estamos unidos a Cristo.
y que Cristo mismo nos va a llevar. No hay una acción más poderosa que la palabra de Cristo en la boca de Cristo cuando hablaba a Pedro diciéndole: y sobre este fundamento voy a edificar mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán por ella, porque yo soy el Señor, el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el que cuida a su iglesia. Amén. Somos hijos, somos su iglesia. Él nos une para Él. Él nos une para mostrar también la grandeza del Evangelio y su poder aquí y en la eternidad. Romanos capítulo 14, versículo 8 y versículo 9, y esta es mi conclusión, y quiero pedirle que se ponga de pie. Romanos capítulo 14, versículo 8 y versículo 9. Póngase de pie el que pueda estar de pie, por favor. Sé que algunos no pueden estar de pie. Mire lo que dice Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 14, versículo 8 y 9. Dice: pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Si hay alguien aquí que todavía no ha tenido un encuentro con Cristo,